ustedes en sintonía. Soy el venerable maestro Jorge Urzón. Estamos adelantando una serie de videos con conferencias diferentes sobre el sonismo, que consiste en predicar y enseñar el arte de la música como un evangelio. Hoy vamos a dedicarnos al estudio preciso de la secuencia de modo menor en las escalas cromáticas. Entonces el modo menor, así como lo dijimos en el video anterior, de el modo mayor, que consiste en desarrollar las escalas apoyadas en unas fórmulas. La fórmula de modo mayor y también hay una fórmula para hacer la secuencia de modo mayor y repartir de una manera objetiva los tonos y los semitonos en la escala temperada, a fin de que salgan de las 12 notas de la escala temperada, salgan las escalas cromáticas. Entonces la secuencia de modo del modo menor de la escala cromática, tenemos aquí tenemos la siguiente fórmula: una E mayúscula, que significa la elemental y que es relativamente es equísona a la fundamental del acorde. La elemental de la escala cromática, o sea, la primera nota de la escala cromática, es la misma nota del acorde. Entonces, en el acorde se llama fundamento. La primera nota del acorde se llama fundamento. En la primera nota de la escala cromática se llama elemental. Entonces, tenemos la siguiente fórmula para el modo menor: la E, que tiene en orden sucesivo de la secuencia tónica, o sea, la escala de tónicas, tiene el sol sostenido, do sostenido, abajo está hacia las cuartas justas fa sostenido, si, mi menor, lógicamente, la menor, re menor, sol menor, do natural menor, fa menor, si bemol menor y mi bemol en modo menor. Y la secuencia melódica, o sea, la escala cromática, sigue el mismo orden que tiene el círculo melódico: sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, vuelve y repite. Y según los tonos y los semitonos que registra acá en el piano, entonces, empezando desde una nota cualquiera, entonces así como es esa nota en modo menor, así se llama la escala que vamos a registrar, y esa misma es la altura tónica, acá con la mano izquierda del piano. Entonces aquí, por ejemplo, aparece el sol sostenido. Sol sostenido es una escala en modo menor. Entonces la escala de sol sostenido, entonces dijimos que empezaba aquí. Sol sostenido es una escala menor. No hay que confundir el sol sostenido, con el la bemol. Una cosa es la bemol y otra cosa es sol sostenido. Relativamente, la bemol tendría que estar a un tono de sol sostenido, porque una cosa es la y otra cosa es sol, y sol siempre está a un tono de la. Entonces, sol sostenido para iniciar escala menor, y la bemol para iniciar escala en modo mayor. Entonces, como vamos a iniciar la escala en modo mayor, entonces
tomamos la fórmula E, un tono, medio tono, un tono, un tono, medio tono, un tono, un tono y medio tono. Entonces, no hay que confundir la secuencia de modo menor con la de modo mayor. Y se llama sostenido todas las alturas sostenidas en sol sostenido, todas las alturas son sostenidos. Todas las escalas cromáticas que empiezan por un accidente sostenido son menores y sus accidentes son sostenidos. Entonces las armaduras, un tema del que nos vamos a ocupar más adelante, tiene de 1 a 5 sostenidos. No tiene por qué haber armaduras de 6 sostenidos ni de 7 sostenidos, porque es que solamente existen 5 sostenidos. Entonces hay una escala que tiene un sostenido, otra escala que tiene 2 sostenidos, otra que tiene 3 sostenidos, otras que tienen 4 sostenidos y otras que tienen 5 sostenidos. Las escalas que más tienen sostenidos, pues esas son las armaduras más grandes en el pentagrama. En el pentagrama hay que describir esas alturas como sostenidos. Entonces aquí se llama una altura sostenido porque la nota de que se está haciendo alusión, la altura melódica, no se marca en la nota natural, sino en la que sigue hacia lo agudo un grado, o sea, un semitono hacia lo agudo. Entonces vamos a hacer la escala de sol sostenido, luego la de do sostenido, fa sostenido, luego si menor, que también tiene sostenidos, mi menor, que también tiene sostenido, la menor, que no tiene sostenidos, re menor, que tiene bemoles. O sea, que las escalas sostenidas empiezan, la primera escala menor es la de la menor, y hacia las quintas, con dirección a las quintas, va subiendo las alturas tónicas, cada 2 tonos y medio una altura tónica con un sostenido una vez por vez. O sea, la no tiene sostenidos, mi tiene sostenido, un sostenido, si tiene 2 sostenidos, fa sostenido, que tiene 3 sostenidos, do sostenido que tiene 4 sostenidos y sol sostenido que tiene los 5 sostenidos. No hay ninguna escala que tenga más sostenidos. Hay unos accidentes que se llaman accidentales en la mitad de la melodía, en el transcurso de la melodía, pero esos sostenidos son muy diferentes a los de la armadura. Y hacia abajo, hacia las cuartas, después de la, o sea, la, re, sol, do, fa, si y mi bemol, en modo mayor, en modo menor, esas escalas son bemoles, tienen alturas bemoles. Entonces, la no tiene bemoles, la menor no tiene bemoles, re tiene un bemol, sol menor tiene 2 bemoles, do menor tiene 3 bemoles, fa menor tiene 4 bemoles, si bemol menor tiene los 5 bemoles, y asimismo mi bemol menor tiene los 5 bemoles, teniendo en cuenta de que la escala de si bemol, de mi bemol menor, la escala de mi bemol no registra la nota do natural, no la registra. De si bemol pasa a si natural y de si natural pasa a re bemol. Y si natural es una nota muy diferente al si bemol. Por causa del modo está a medio tono, nomás. Pero si natural algunos clásicos alegaron y dijeron que
que ese re que seguía de si natural se llamaba, que ese re bemol se llamaba do sostenido. Otros le dan el nombre a la nota el nombre del modo. No señor, no podemos decir que en la escala, por ejemplo, de do sostenido, la escala de do sostenido se llama mi sostenido, porque mi sostenido equivale a un fa natural. Entonces no hay tal mi sostenido, ni tampoco hay, nunca encontraremos un do bemol, porque el do bemol corresponde a la nota si. Esto lo estamos estudiando a nivel de la teoría de la música en la tesis mesiánica SOA, es decir, el soanismo, que es estudiar absolutamente, sin discusiones, el arte de la música de manera infalible, sin errores, sin falencias, sin fallas. Entonces estamos declarando que hay solamente 24 escalas cromáticas, 12 en modo menor y 12 en modo mayor. Ahora vamos a registrar entonces, de acuerdo a la fórmula de modo menor, un tono, medio tono, un tono, medio tono, un tono y un tono. Vamos a hacer las escalas sol sostenido, do sostenido, fa sostenido, si menor, mi menor, la menor, re menor, sol menor, do menor, fa menor, si bemol menor y mi bemol menor. Vamos a empezar entonces con sol sostenido. Sol sostenido es acá. La sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi natural, fa sostenido y sol sostenido. Esa es una octava de sol sostenido, y cuando hablamos de sol sostenido ya se sabe que es el modo menor. Es una redundancia decir sol sostenido menor, porque si fuera mayor sería la bemol. Eso ya lo hemos aclarado en videos anteriores. Ahora vamos a hacer la escala de do sostenido. Do sostenido también es menor. No hay que decir do sostenido menor, porque ya se sabe que es do sostenido, es el modo menor. Entonces do sostenido, re sostenido, mi natural, fa sostenido, sol sostenido, la natural, si natural y do sostenido. Esa es la melodía, la escala melódica o escala cromática de do sostenido. Ahora fa sostenido también es menor. Las únicas escalas en modo menor que empiezan con una síntesis sostenido son sol, do y fa, no más. Siempre que se diga sol sostenido, do sostenido y fa sostenido, ya se sabe que son en modo menor. Ahora vamos a hacer la escala de fa. Fa sostenido, sol sostenido, la natural, si natural, do sostenido, re natural, mi natural y fa sostenido. Esa es la sensación melódica de la escala cromática de fa sostenido en modo menor. Ahora vamos con si menor. Si menor empezamos por aquí. Do sostenido, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol, la y si. Esa es la sensación melódica de si menor. Ahora vamos con la escala de mi menor. Mi, fa sostenido, sol natural, la natural, si natural, do natural, re y mi. Ahora vamos con la escala
Ahora vamos con la escala de la menor. La menor no tiene accidentes, ni bemoles ni sostenidos. Es la primera escala en modo menor. Entonces aquí vemos claramente, está la fórmula de modo menor. Un tono, medio tono, un tono, un tono, medio tono, un tono y un tono. En cortas palabras, 1,5 por 2,5. Ahora vamos a hacer la escala de re menor. Re menor es una escala que tiene un solo bemol, un solo accidente bemol, que es si bemol, y se registra así: re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Entonces aquí en mi bemol vemos que, como marcamos la natural y el si bemol, que se llama bemol porque se marca, se toca, se hace sonar con una tecla negra de los accidentes. Entonces, desde esa tecla negra ya saltamos a do natural. Entonces decimos, volvemos a repetir para identificar bien el bemol. ¿Por qué se llama un bemol? Porque se marca con la tecla negra que está antes de la escala natural dada. Entonces, volvemos a hacer la escala de re menor. Esa es la escala de re menor. Ahora, sol menor. Sol natural, la natural, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol. Hemos registrado la escala de sol menor. Sol natural en modo menor. Ahora, do menor. Allí se cayó se cayó la sensación agradable al oído. Ya allí se perdió la sensación agradable al oído, porque la escala de do menor tiene el mi medio tono menos. Entonces hay que marcarlo mi bemol, así. La bemol, si bemol y do. Esa es la escala correcta de do menor. Ahora vamos a hacer la escala de fa menor en forma correcta. Fa. Vamos a hacerla por esta octava. Fa natural, sol natural, la bemol, si bemol, do natural, re bemol, mi bemol y fa. Esa es la sensación audible correcta, infalible, no tiene errores, de la escala de fa menor. Ahora vamos a hacer la escala de si bemol menor. Si bemol menor, si bemol, do natural, re bemol, mi bemol, fa natural, sol bemol, la bemol y si bemol. Esa es la escala correcta. Ahora vamos a la escala de mi bemol menor, que por causa del modo no tiene do. Por causa del modo no tiene do. Es una escala relativa de sol bemol, porque la escala de sol bemol mayor, pues en modo se llama sol bemol, es en modo mayor.
Mi bemol es la escala relativa, o sea que no tienen la nota natural do, no tienen do natural. Entonces se registra así por causa del modo. Mi bemol, fa natural, a un tono. Ahora, medio tono, sol bemol, un tono, la bemol, un tono, si bemol. Ahora, medio tono, si natural, si natural. Ahora, un tono, re bemol. Ahora, un tono, mi bemol menor. Hemos ya repasado de manera clara y de manera absoluta, sin admitir más discusión, el registro de las 12 escalas cromáticas en modo menor. Buenas tardes.